Mi nombre es Blanca Rebeca Maya Tobar, soy del grupo LP5M. Voy a hablar acerca del capítulo 2, breve historia de la psicología, del libro Introducción a la Psicología. Bueno, a partir del siglo V a.C., con los filósofos socráticos de la antigua Grecia, es donde se empieza el estudio de la mente humana. La psicología contemporánea se divide en dos vertientes. La primera de ellas es la filosófica y la segunda es el médico-biológico. La filosófica surge en Grecia y la componen diferentes filósofos. Cada uno de ellos expresaban su reflexión acerca de la existencia la existencia del alma en el ser humano y el cómo esta existencia lo hacía diferente al ser humano de los animales. Primero está Sócrates. Sócrates es el autor de la frase "conócete a ti mismo". Él decía que a través de conocerse a uno mismo se encontraba la sabiduría. Después está Platón. Platón enseñaba sobre el coraje, sobre el conocer el mundo externo y sobre los sentimientos. Pero fue Aristóteles quien dedicó todo un libro entero al estudio de las facultades del alma. Él llegó a la conclusión en este libro de que existen dos elementos que se unen para formar al ser humano, que es el alma y el cuerpo. Posteriormente tenemos a Tomás de Aquino, que él dice que todas las facultades humanas dependen del alma y dice que para que éstas sean manifestadas correctamente es necesario de los elementos corporales y que una vez que se manifiesta correctamente, éstas pueden llegar a la felicidad eterna del ser humano. Voy a hablar un poquito acerca del término de la psicología. Este término es empleado por Felipe Melanchthon en 1550. Él emplea este término y utiliza dos palabras que anteriormente los griegos ya habían empleado. La primera es alma, en griego sanemos, y la segunda es ciencia, que en griego es logos. Bueno, posteriormente se llega el positivismo. El positivismo lo integran diferentes autores. Uno de ellos es René Descartes, que en el siglo XVII René Descartes habla sobre que existen dos elementos que se unen, pero dice que para él no, esos dos elementos no se unen, sino que cada uno de esos elementos trabajan por separado, trabajan uno al lado del otro para que se pueda formar al ser humano. Estos elementos es el espíritu y la materia. Posteriormente, en este periodo también se encuentra Augusto Comte. Él es el creador del positivismo. Él decía que a la ciencia no le interesa todo aquello que no se pueda observar ni medir, porque a la ciencia lo único que le interesa es lo que sí se puede medir y observar, y a lo que no le interesa se hace referencia al alma. Bueno, ahora voy a hablar de la segunda vertiente que anteriormente mencioné de la psicología, que es la vertiente médico-biológico. Esta vertiente la integra Franz Anton Mesmer en el siglo XVIII. Él crea su tesis en el cual habla sobre las estrellas y el mundo y el cómo estas dos cosas sirven como una manera de curación hacia el ser humano. Ya que decía que el ser humano tiene una fuerza magnética dentro y que es desconocida, pero que una vez que se conoce, esta ayuda a resolver los procesos mentales. También tenemos en esta vertiente a Sigmund Freud, que él es el creador del psicoanálisis. Él había estudiado con la hipnosis a los pacientes él había estudiado con la hipnosis a los pacientes con histeria y él llegó a la conclusión, bueno, él pudo observar a través de este proceso los efectos y que no realmente funcionaba como una curación no funcionaba realmente como una curación. Por eso él se llegó a la creación del psicoanálisis. Por último, hablaré sobre los personajes de la psicología. Estos personajes, bueno, cada corriente de la psicología tiene diferentes personajes, pero esta vez yo nada más voy a mencionar algunos. La primera corriente es el neuroconductismo. Esta es creada por Skinner. Él el neuroconductismo se encargaba de investigar o de observar las conductas que tiene el ser humano y las observaba para después poderlas medir con instrumentos que la pudieran medir y cuantificar. Posteriormente otra corriente es el psicoanálisis. El psicoanálisis es creado por Sigmund Freud. Sigmund Freud sostenía la idea de que la mente humana operaba con el superyo, el ello y el yo. El superyo integra todas estas normas que tiene la sociedad, las normas religiosas que tiene una persona, los valores, para regirlo como persona. El ello son todos esos instintos que tiene el ser humano, se dividen en dos. El primero es el amoroso o erótico y el segundo es el destructivo o tánico. Y posteriormente el yo es la lucha que tiene el ser humano con el superyo y el ello y con la realidad.
Sigmund Freud también había observado había postulado, fue el primero en postular que existe un inconsciente y que decía que en ese inconsciente se encuentran todos los recuerdos reprimidos o no resueltos por el hombre. Y para Sigmund Freud la psicología es la encargada de investigar y de indagar en el inconsciente.